Señor representante del Ministerio de Cultura de la Dirección Regional de Cultura de Amazonas, señor Carlos Zárate, representante del Museo de Ciencias Naturales de la ciudad de Chiclayo, señor Nicolás Figueroa Navarro, orgullosamente exalumno de esta institución educativa, señor Carlos Alberto Jiménez González, representante de la Casa de la Cultura de la provincia de Tupango, señores que nos están visitando el día de hoy, exalumnos que nos honran con su presencia, colegas de trabajo, alumnos y alumnas. En esta mañana de cultura queremos nosotros darles a ustedes la más cordial bienvenida. Le agradecer por estar participando activamente en estas celebraciones por los 50 años de vida institucional de nuestra alma mater Alonso de Cabral. 50 años de servicio hacia la comunidad, 50 años de formar jóvenes que hoy en día están en diversas instituciones públicas y privadas del país, y por qué no decirlo, fuera de nuestro país y del extranjero. 50 años de compromiso con la provincia de Tupango. Un compromiso que va de la mano de la historia de nuestra provincia. Un compromiso por ser la primera institución educativa de nivel secundario en nuestra provincia y que es referente en el marco de toda la comunidad. Es por eso que sentirnos parte de esta familia de Alonso de Alvarado nos debemos sentir doblemente orgullosos, porque estamos formando jóvenes y personas de futuro, jóvenes y personas que son útiles a la sociedad, y aquí reiterar y reafirmar nuestro compromiso de seguir formando a la juventud de la provincia de Tupango y de la región de Amazonas. Reitero el agradecimiento especial a quienes nos honran con su presencia en esta mañana, a los que nos acompañan acá en la mesa directiva y a todos y cada uno de ustedes. Invitamos también a seguir acompañándonos en estas celebraciones de aniversario. Queremos dar por aperturado el evento cultural sobre charlas de importancia de etnología y paleontología en la educación, que está a cargo de los que están aquí en la mesa directiva, del señor representante de la región de la cultura de Amazonas, el señor Carlos Zárate, representante del Museo de Ciencias Naturales de Payeque, y también de las personas que el día de hoy van a disertar en esta charla. Y también, seguidamente, estaremos escuchando la presentación del texto 70 personajes papalatinos, escrito por un exalumno representativo para esta institución, por estar difundiendo la cultura a nivel local, a nivel regional y a nivel nacional. Es un orgullo tener un alumno de esta talla en cuestión de difusión de cultura. Es un orgullo para nuestra institución. Y así como él, existen también muchos exalumnos que están en este campo, en la difusión cultural, en la difusión artística, en la difusión de avance científico y tecnológico. En mi condición de representante legal de esta institución educativa y también con doble compromiso en mi condición de exalumno, vamos a declarar aperturado este evento cultural, esperando que el día de hoy salgamos fortalecidos y con mayor identidad hacia la cultura de nuestra región y país. ¡Que viva la institución educativa Alonso de Alvarado! ¡Que viva los 50 años
50 años de esfuerzo, 50 años brindando cultura, 50 años de presencia en la provincia de Huampa y toda parte de nuestra región, en nuestro Perú y más allá de su patria. ¿Qué es? ¿Alguien su esposo de? Continuando con esta labor educativa y cultural, vamos a tener la participación del arqueólogo Manuel Pizarro, quien es el representante del Ministerio de Cultura, para que nos diserte el trabajo que en su haber ha preparado para nuestra boda de oro en estos alumnos. Presentación de Manuel Pizarro, arqueólogo de este momento. Un aplauso para él. Vamos a hacer. Su libro, para que salga ahí su libro y su lapicero. El trípode, ¿dónde está? El trípode. ¿No hay más grande? ¿No has traído? Y ahora para que Freddy se va a cansar. ¿Qué importa? Mira, ¿sabes qué? Vete para... No se ha traído los polos. Ay, Acá préstame, para que tome fotos. Ay, a ver, se puede arreglar, me hubiera dicho, Te falta curiosidad femenina. Espérate. Ahí está. Pongo. Eso es lo que le estaba diciendo el trípode. Otro ligero apoyo a su trabajo.
Está corriendo acá. Ay, ay, no sé dónde está. No te avisa, no lo ves. La rumba de años ya. Allá está, pues allá. La rumba de años. Parecía igual. Sí, hay que pagar. Que diga no. Pero no moverla, no moverla. Por eso tengo que pagar. No, esto va a firmar. Ya, pero quiero pagar la filmadora. No está filmando nada. Por gusto, apaga la filmadora. Pero ¿para qué está filmando todo eso? Se va a gastar. No, se dura 6 horas. Usted que va a traer una máquina que dure 10 minutos. Eso dura 10. Ya. Para 6 horas, déjala ahí. Buenos días a todos. Esa dura 6 horas. Ya, ya. Tengo otra para 6 horas. Está bien, déjala ahí. Ahí me edita. Como ya le presento a los representantes, yo, Manuel Navarro Pizarro. Soy el llamado de arqueológico de la División de Sustentabilidad Cultural Amazonas del Ministerio de Cultura. No sé si ustedes anteriormente han escuchado, como siempre han visto, lo que era el INC, el Instituto Nacional de Cultura. Ahora ya no existe el INC, ahora es el Ministerio de Cultura. Y ahora estamos objetivos en los mismos métodos de la conservación, protección y la investigación del patrimonio cultural de la nación. Están repartidos unos folletos que por favor me gustaría mucho que lo lean. No que lo guarden y lo dejen ahí para en sus bibliotecas o lo utilicen como para rayar algo, para comprar figuritas, es para leerlo. Es un material un poco educativo para ustedes, como estudiantes, igualmente para los profesores, para que tengan conocimiento sobre lo que es nuestro patrimonio cultural. Bueno, el tercer tema que quiero para ustedes es el significado del patrimonio cultural. Muchos a veces no saben lo que significa ese término y van quizás divagando o pensando otras cosas, ¿no? ¿Qué es nuestro patrimonio? Nuestro país es heredero de una de las más grandes manifestaciones culturales que se dieron acá en la ocupación de los Andes por el hombre antiguo. Somos sentirnos muy orgullosos de tener esa herencia cultural, de la cual nosotros somos actualmente nosotros. Antiguamente nuestras culturas prehispánicas nos dejaron muchas huellas o evidencias, por decirlo así, o restos, o creo que eran llamar antigüedades, o no sé, como los famosos guacos que son conocen ustedes, o las famosas estructuras arquitectónicas que nuestro pasado ha venido, antepasados han venido elaborando durante el largo de la historia, ¿no? El Perú es rico en ese patrimonio cultural, ¿no? Tanto en la parte arqueológica material, por decirlo así, lo que es la parte natural también, ¿no? ¿Cómo supieron adaptarse a este medio natural? Por ejemplo, un ejemplo claro lo tenemos acá, con nosotros es cómo acá la gente se ha adaptado a los diferentes micro y macroclimas que tenemos en la naturaleza, en la región, en los Andes. Acá en la parte sur del continente, acá hay los pisos ecológicos que el hombre durante los años ha sabido adaptarse, se sigue adaptando actualmente, ¿no?
sigue conquistando los terrenos, sigue dándose adecuado para su sobrevivencia, ¿no? Por eso el Perú es uno de los más grandes o los más grandes países representativos de lo que es cultura, de lo que es materia cultural. Bueno, ¿qué es el patrimonio cultural? Hay muchos conceptos, ¿no? Un concepto para ustedes pueden ver, ¿no? A ver, ¿se pueden avanzar? ¿Sí? Bueno, continuamos. Bueno, ¿qué es el patrimonio cultural? Es una pregunta que realmente a veces hacemos, pero a veces no sabemos qué cosa significa, ¿no? Un concepto muy simple que viene a ser como orientaciones que a lo largo de la historia ha creado conflictos, destreza los pueblos, sociedades o culturas que han habitado en los territorios. Así como creo que en el presente sigue creando un pueblo global. Como venían diciendo nosotros como seres humanos, seguimos siguiendo adaptando, seguimos evolucionando a través de nuestra historia, como sucedió en nuestros antepasados. Ellos, seguro, muchos de ustedes sabrán cómo habitó acá el hombre en los Andes, o llegó al continente fuera de la Alemania, ¿cómo llegamos nosotros? ¿Por dónde llegamos? ¿Alguien se acuerda? A ver, en el resumen de la historia, ¿alguien se acuerda? ¿Cómo llegó el hombre a esa parte de los Andes sudamericanos? ¿Por dónde? Muy bien, pues nuestro deber, las teorías, ¿no? Que fueron a habitar la parte del Asia hasta la parte norte del continente y de ahí se fueron desarrollando hasta la parte sur y centro, ¿no? ¿Qué es eso? Y poco a poco fueron colonizando, fueron ocupando estos territorios, ¿no? Y haciendo su cultura, haciendo lo que necesitaban para poder sobrevivir en ese medio ambiente. Bueno, nuestro patrimonio, por las leyes de nuestro país, ¿no? La ley, mejor dicho, que protege y que es por el bienestar de nuestro patrimonio es la ley 28.29.6, la ley general del patrimonio cultural de la nación, en la cual en su artículo 2 dice una definición también sobre qué significa el patrimonio. Bien, nos dice que se entiende por bien integral del patrimonio cultural de la nación toda manifestación del quehacer humano, material o inmaterial, que por su importancia, valor y significado paleontológico, arqueológico, arquitectónico, histórico, artístico, militar, social, antropológico, tradicional, religioso, tecnológico, científico, tecnológico o intelectual, sea expresadamente declarado como tal o sobre él se existe la presunción legal de serlo. Dichos bienes tienen la condición de propiedad pública o privada con las limitaciones que establece la presente ley. Hay algo, como ven, es todas las expresiones que el ser humano ha creado desde que ocupó nuestro lugar y sigue creando. Nosotros seguimos creando cultura, como nuestras manifestaciones culturales, nuestra cultura viva. Incluso nuestro pueblo actual sigue creando cultura. Por ejemplo, ustedes se pueden ver en las festividades o fiestas patronales, ¿no? Aquí en Agua, en Cubano. Pues ese también es parte de nuestro patrimonio cultural. Es parte de lo que es el patrimonio cultural de la nación, porque es una representación de nuestras costumbres, de nuestras vivencias, de nuestro propio idiosincrasia, por decirlo así, ¿no? Es parte ya de lo que enmarca todas las costumbres que tiene el Perú. Y hay algo puesto acá, algo muy interesante con los azules, que dice que es expresadamente declarado como tal o sobre el que exista la presunción de legal de ser. ¿Qué significa eso? Que muchas veces el patrimonio cultural a veces es depredado o destruido, ¿no? Y a veces cuando nosotros vamos a veces a la parte de la legalidad o la denuncia, por decirlo así, denunciamos una destrucción de una vaca, por decirlo así. Vamos a ver que el fiscal o el juez que sabe que el señor mira, ¿tiene esta vaca tiene resoluciones del patrimonio cultural de la nación? ¿O no tiene? Si tiene, buena obra, dice, ¿no? Si no tiene, bueno. Por eso es que la ley 28.6 nos dice que sea expresamente
No es necesario que tenga un papel diciendo, bueno, este es patrimonio cultural de la nación. No. Todos los sitios arqueológicos también no son descubiertos todavía, pero están ahí, pero no tienen un papel que diga, no, este sitio es patrimonio. Pero con su presunción legal es parte del patrimonio, así no tenga una declaratoria, así no tenga un papel que lo diga, no, bueno, el sitio arqueológico Cerro Torita es patrimonio cultural de la nación. ¿Alguno conoce el Cerro Torita? ¿Verdad? Acá en Salud, ¿conocen? Ese Cerro Torita está en la patrimonio cultural, ese sí tiene resolución electoral. Pero hay otros sitios que no tienen declaratoria, no tienen una resolución. Pero es el hecho que no tengan, no les diga que no sean patrimonio, es patrimonio para la destrucción, porque son restos activos, porque pertenecen a una cultura antigua. Por ejemplo, acá dice, ¿por qué se construye el patrimonio cultural? El patrimonio cultural está construido por los bienes culturales que son testimonio de la creación humana, material e inmaterial pesadamente declarados como tales de importancia artística, científica, histórica o técnica. Muy bien, aquí traemos un poco más. ¿No? Es su importancia artística, por ejemplo. Por ejemplo, la expresión artística puede ser una escultura, una pintura de algún pintor que después podemos decir famoso o se quedan años atrás, ¿no? Que tiene muchos años de antigüedad y es ya bastante patrimonio, ¿no? La parte científica puede ser alguna creación, un invento que alguien, por ejemplo, quizás se casa con ustedes algo inventó en un futuro, ¿no? Que una máquina maravillosa que nos mejor de un lado a otro, ¿no? Y esa parte se patenta como parte del patrimonio cultural de la nación, ¿no? Bueno, la histórica que todos conocen, la parte de la historia y técnica, ¿no? Técnica, la parte técnica significa, por ejemplo, la parte de los artesanos, ¿no? Lo que lo hacen la forma como se crea, la forma como hacen una cerámica, la forma de un tallado de madera, eso significa lo que es parte del patrimonio cultural de la nación. Clasificación del patrimonio cultural de la nación. La clasificación está en tres fases, que son así: el patrimonio arqueológico, el patrimonio histórico y el patrimonio material o cultural viva, que vamos a ver uno por uno. Ese patrimonio arqueológico creo que es un poco de los más conocidos que se difunden, ¿no? Porque nuestro país es rico, ¿no? Y siempre nuestro principal símbolo arqueológico, ¿sabe cuál es nuestro principal símbolo arqueológico a nivel nacional? Hay que usar una mancha muy inteligente, puede venir bastante, que sea bastante Machu Picchu, exacto. Es nuestro principal ícono arqueológico a nivel nacional. Bueno, el patrimonio arqueológico, esto es lo que ha quedado como testimonio de la obra del hombre desde el momento en que vino al mismo territorio hace 11.000 años aproximadamente antes de Cristo, hace el imperio de los incas, es decir, hace el inicio de la Edad Media. Esa parte arqueológica es desde que el hombre antes del territorio de la hace 11.000 años antes de Cristo. Imagínense la actividad que tenemos. Nosotros somos herederos de ese hombre que cruzó el estrecho de Bering, pasó por América hacia Centroamérica y luego se instaló acá en los años centrales, ¿no? Hace 11.000 años. Esos 11.000 años tenemos como prueba de unos datos arqueológicos que se han hecho las dataciones, han excavado en la costa, por ejemplo, en la parte de Paicán, en la Libertad, de Trujillo. Ahí se encontró el nombre de Paicán, el cual data de ese dato de 11.000 años antes. ¿Sí? Bueno, y eso es la parte arqueológica hasta antes de la llegada de los españoles, ¿no? Por la llegada de los españoles es otro periodo. Clasificación del patrimonio arqueológico. Bueno, es que la parte patrimonio arqueológico inmueble, ¿por qué? Porque no se puede mover, está ahí, el inmueble, que puede moverse de un lugar a otro, eso significa. Y entre los principales íconos, ¿cuál es el principal ícono de las zonas? Muy bien, lo que ¿cuál es el principal ícono arqueológico de la región Amazonas? Es el
clasificarlo, calificarlo como el segundo Machu Picchu del Perú, ¿no? Incluso la parte del Estado, las instituciones del Estado están dando la importancia que le ha dado a la escuela. Y yo lo voy a convertir en el segundo vínculo después de Machu Picchu, arqueológico para ser atractivo, visitado por los turistas y sea conocido a nivel mundial. Incluso ahora la escuela ya está escrito en la lista tentativa del patrimonio de la humanidad de UNESCO. Ya está escrito. Incluso, como ya saben, hace unas semanas atrás se acaba de ganar la serie de cabinas que van a ser únicas a nivel nacional que la van a construir para la escuela, el acceso a cabinas, ¿no? Y es algo muy importante para esta región. Que ustedes conocen. ¿Nadie sabe de las telecabinas? ¿Qué son telecabinas? ¿Alguien sabe qué significa telecabinas o qué son esas telecabinas? Bueno, es un transporte por medio de torres y cables con un teleférico que va a hacer el acceso más fácil y más rápido a la ciudad complicada de la escuela. Es una tecnología que en otros países está con más fines, pero es el primer uso que tiene para el uso arqueológico, para el servicio arqueológico como escuela, ¿no? Pero ya que no tiene, pues igual puesto la escuela de categoría de inmueble, ¿no? No son las cerámicas, la de plata o cobre, que se han elaborado durante los años pasados, ¿no? Otra parte de nuestra etapa es el patrimonio arqueológico histórico, patrimonio histórico. Pero viene a ser todo testimonio de actividad humana, mueble y inmuebles mundiales como la republicana, tiene dentro del territorio nacional, de manera superficial, subyacente y acuática. Bueno, es muy conocido la parte histórica, nosotros muy bien conocemos, por ejemplo, un patrimonio histórico tenemos dentro de la Catedral de Lima, tenemos, ¿no?, las iglesias antiguas, los centros históricos, y la parte, por ejemplo, es la parte superficial, pero el Perú tiene algo también muy peculiar que otros no lo tienen, la parte subacuática, que nuestro mar territorial, es decir, de épocas de la colonia, muchas embarcaciones españolas que se embarcaban desde los puertos diferentes del territorio de la costa, a veces sucumbían, se hundían por causa de ser lo climático o también por ataques de otras embarcaciones o de piratas, ¿no?, que en ese tiempo había bastante. Y en el fondo del mar, de nuestro territorio, están esas evidencias, están esas embarcaciones, como ven ahí están todavía para hacer un descarte, para hacer un estudio, para hacer una investigación y sacar a luz lo que está ahí, lo que guarda dentro de esas embarcaciones, ¿no? Es un tema todavía nuevo que tenemos dentro de nuestro Ministerio de Cultura, que todavía no ha sido explotado, que todavía está ahí, es un tesoro más que tiene nuestro Perú, ¿no? Esa manifestación cultural. Igual manera, el patrimonio histórico se clasifica en el patrimonio histórico inmueble y el patrimonio histórico inmueble. De igual manera, ¿no?, lo del inmueble y lo que se puede mover por zonas infraestructuradas por la arquitectura de la época colonial, republicana. Las ciudades que tienen las zonas antiguas, por decir así, algunos puentes de piedra antiguos, ese es parte del patrimonio histórico, ¿no? Y también el patrimonio histórico mueble, como son los cuadros, los lienzos que se tienen, ¿no?, de la época que han habitado nuestros antepasados, de la época colonial, de la época republicana, y que todavía se siguen dando, ¿no? Bueno, entendemos finalmente el patrimonio inmaterial, la cultura viva. Yo me parece que, como les decía a ustedes, son manifestaciones que se pueden ver o no se pueden palpar, ¿no? Se refiere a lo que llamamos cultura viva, como lo es el folclore o
la medicina tradicional, el arte popular, las leyendas, el arte culinario, las comidas, las ceremonias y costumbres, etc., ¿no? Se trata de usos, representaciones, ¿no? Expresiones, conocimiento y técnicas que son de generación en generación. Bueno, nosotros, nuestro país es bien pluricultural, o sea, tenemos cantidad de costumbres, cantidad de manifestaciones de cultura viva, ¿no? Nosotros mismos somos partes de nuestra cultura actualmente. Cada sitio, cada lugar, por ejemplo, Cuba tiene una forma muy peculiar de hacer sus fiestas, a diferencia de los Chachapoyas, por ejemplo, ¿no? Los Chachapoyas tienen otro tipo de costumbres, otro tipo de folclore, otro tipo de manifestación, ¿no? Por ejemplo, aquí en el pueblo, lo que es el Chachapoya sería lo más famoso, lo que ha pasado recién, en la Navidad de los Chachapoyas. Es una pieza creada también, no es antigua, es nueva, creada hace unos 10 años, ¿no? Aproximadamente. No es, pero ya es parte del matrimonio, porque es una pieza donde se ven los usos y costumbres de los pueblos de Amazonas, ¿no? Incluido lo que es el plano, ¿no? Creo que le importa en todos los lugares, ¿no? Aquí quizás se celebra, no sé, creo que más fácil es la cerveza, ¿no? Quizás en Chachapoyas hay otra, hay Guadalajara, la cerveza, la chicha, la loja, hay otras manifestaciones, ¿no? Igual, otra costumbre en Chachapoyas es la fiesta de la Virgen Asunta, que es el mes de agosto, los 15 días los primeros 15 días del mes de agosto. Acá creo que es en julio, ¿no? En la zona de Santiago, si no me equivoco, aquí en la manifestación de los patronales, ¿no? Y otras manifestaciones son las comidas típicas, ¿no? Por ejemplo, aquí creo que hay una forma de preparar lo más peculiar, un animalito que tenemos de la época histórica, que es el cuy. El cuy en diferentes siglos tiene su forma, sus maneras muy peculiares de preparación, ¿no? Que se digiere. Aquí hay forma de diferente de los Chachapoyas. Se puede preparar con maní, acá no, ¿verdad? De igual manera, en otros sitios hay otras formas de preparar, ¿no? El cuy. Y el cuy es un animal, como le dije, ese animalito nos acompaña de formas antiguas, porque es oriundo de acá y es autóctono de acá. E incluso el cuy, les comento, nosotros en las excavaciones que hemos hecho en escuela, como el pueblo donde estábamos, nos encontramos los huesos del cuy. Incluso huyeron para criar los animales. Vamos a hacer una manifestación de este animalito, que nuestros vecinos, nuestros abuelos, nos criaban, nuestros papás, nuestros mamás nos criaron. No, eso viene de épocas prehispánicas, muy antiguas, la domesticación y la crianza del cuy. Bueno, aquí vamos a hablar de la mesa de cosas. Alguien hizo muy bien, dirán, no, qué gusto que hablas, qué gusto que explicas, pero ¿para qué me sirve conocer lo que es el patrimonio cultural? ¿De qué me sirve conocerlo? ¿Para qué me sirve estudiarlo? ¿Para qué me sirve conocerlo? ¿Para qué me sirve? Es muy importante el patrimonio cultural. Después un pequeño resumen ahí que dice la importancia de la lengua en que nos hace conocer nuestro pasado para poder entender nuestro presente y proyectarnos hacia nuestro futuro. Si uno no conoce nuestro pasado, ¿qué somos? Nada, ¿verdad? ¿Qué somos? Si no sabemos de dónde venimos, no sabemos cuáles son nuestras raíces, no sabemos cuáles son nuestros padres, cuáles son nuestros abuelos, ¿quiénes somos? Queremos en un intermedio, no sabemos que somos nada. Bueno, y por eso digo, por eso es la importancia de conocer nuestro pasado. ¿Para qué? Para entender nuestro presente. Y a veces es un tema que muchas veces discuto, que no se puede entender mucho nuestro presente porque realmente nosotros a veces nos han hecho olvidar nuestro pasado. No sabemos ni de qué, dónde venimos, ni qué hacemos, ¿no? Muchas veces nos hicieron renegar nuestro pasado por desconocimiento. Y esto a veces también involucra lo que es al sistema educativo a veces, que los muchos conocer, bueno, yo recuerdo en tiempos de estudiante, muchos nos ponían estudiando en nuestra época republicana, en nuestra época colonial, pero en las culturas antiguas muy poco hablamos de eso. Por ejemplo, ¿quién sabe qué cultura desarrolló acá, aquí en Cuba? ¿Qué cultura? ¿Nadie sabe? No, me acabo de caer. Allá
aquí está una cultura muy antigua, es antes de Cristo. Son 2000 a 3000 años antes de Cristo, comparado con los meses de los primeros yapues que vienen ya de los 1400 a los 500 años después de Cristo. Imagínense, ustedes están en la cuna, están de la civilización. Aquí se desarrolló esto ahora. Bueno, como le dije, ¿no? Así que de esa manera que nos identifica, nos hace identificar quiénes somos. ¿Para qué? Para saber lo que hacer en nuestro presente y para hacer un mejor futuro y tener una condición y sentirnos orgullosos de lo que somos. Porque muchas veces no nos sentimos orgullosos de lo que somos. Renegamos, a veces decimos, no es esto. Yo soy esa especie de arriba, de la altura, y nos da vergüenza decirlo. A veces no de eso somos orgullosos porque somos descendientes, a veces o vivimos de una costumbre como una descendencia, quizás humilde, muy pobre, pero sentimos orgullosos de nuestro pasado. ¿Por qué? Porque ellos fueron una administración cultural muy importante que nos dio, ellos nos enseñaron cómo adaptarnos, porque nosotros estamos sobreviviendo y seguimos sobreviviendo en este video. Bueno, nuestro patrimonio también está protegido bajo la ley, todo el que destruye o altera tiene sanción. ¿Alguien ha movido lo que el equipo? Bueno, ya decía bueno, hay una base legal que la paternaria que está dentro de las normas legales, no soy abogado para poder comentar todo eso, pero también es la ley que llama de la nación, la ley 836, ¿no? Igual, por ejemplo, al que destruye, altera o trafica los bienes culturales de la nación, hay sanciones que van desde la multa, que son en dinero, hasta la pena de cárcel. Eso sí le digo que está normado bajo la ley y está estipulado incluso en la Constitución Política del Perú, ¿no? Cualquier como digo, destrucción, alteración o comercialización, porque muchos de nuestros bienes culturales tienen que ser comercializados hacia afuera, ¿no? Después del sistema de tráfico ilícito de drogas, el que lo sigue es el tráfico ilícito de patrimonio cultural. Es uno de los segundos tráficos ilícitos que mandan dinero a los habitantes. Sacarse una pieza de acá del país y llevarla al extranjero y llevarla por el sector privado cuesta millones y millones. El año pasado, ustedes tenemos que tener una subasta en Francia, con sus bienes patrimoniales sacados que habían salido acá hace mucho tiempo. Una mascarilla de una noche se logró en una subasta vender a más de 100.000 euros. Imagínense. No, pero 100 millones de euros. No sé, 100 millones de euros. Por eso, como digo, después del tráfico de drogas, el segundo tráfico principal de tráfico de bienes culturales. Es uno de los que más cosas. Incluso acá hace mucho tiempo, le comentaba acá al gobierno, aquí debajo se ofrecían por internet fósiles. Se ofrecían la venta de fósiles por internet. Es algo increíble, pero es cierto. Se ofrecían por internet la venta de fósiles. Y decían que salían dos procedencias Cuamba. Es algo a veces que se da en la. Bueno, es lamentable, pero se da, ¿no? Bueno, como lo dije, las sanciones vienen en los 3 minutos. Un mes de comienzo, ¿no? Tenemos una vuelta más leve.
Y también la pena de cárcel, ¿no? A los que cometen estas infracciones, ¿no? Es cálculo penal de lo que es toda la base legal de la nación. Bueno, algo de lo que hay que buscar en la producción social que tiene el patrimonio cultural de la nación, ¿no? Por ejemplo, es el caso de Escuela. El patrimonio, cuando uno se pone en juez de valor, es decir, investigado, conservar y poner en valor nuestro patrimonio, da trabajo, capacita y ayuda a entender a los pobladores de la zona lo que significa los tres territorios del pasado. Y para aquellos, porque ellos deben ser orgullosos de estar o ser herederos de ese pasado. Así, por ejemplo, también en la construcción de un parador turístico en Escuela. Ahora se van a dedicar a ver el parador turístico, donde tenemos la exhibición de todo eso. Y eso también ha sido un buen trabajo que les ayuda también a los pobladores, a la zona, con tener una fuente de ganancia. En la parte del turismo es una fuente ahora, es una opción más, pero no es una alternativa final, por si acaso. El turismo empezó a manejar muy bien. El turismo también nos soluciona todos los problemas, como no solucionamos todos los problemas. Es un aditivo más a pesar de nuestra economía, pero no es la base principal, ¿no? Así lo decimos a los amigos que, por ejemplo, que viven alrededor de Escuela, que ellos, claro, ellos utilizan el turismo. Ellos son guías, las guías son las células, trabajan cuando hay los proyectos, pero son trabajos, ellos son una ayuda más a la economía. Pero eso sí, no deben dejar de ser agricultura, de ser papas, de ser maíz, es parte también de identidad, parte de la organización cultural, ¿no? Eso hay que entender, el turismo es una alternativa de desarrollo, más no una solución. Y bueno, eso es todo. Cualquier pregunta, cualquier sobre el tema, estoy dispuesto a contestar. Gracias. Bien, yo, Manuel Pizarro, y claro que tenemos que tener un poco de paciencia, de repente nos estamos sufriendo, pero yo creo que eso es muy importantísimo, porque es parte del proceso educativo y que tenemos que aprender a estudiar, aprender a integrar. Ahora, pues vamos a continuar con el siguiente ponente, el señor Carlos Sánchez Izquierdo, integrante del Museo de Cultura, es paleontólogo y nos va a hacer partícipe de su trabajo que ha preparado para el día de hoy. Luego estaremos ya presentando a nuestro alumno Grupo, que también aquí el Johnny Maya. Carlos Sánchez Izquierdo, soy estudiante de Biología General y Paleontología de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente me desempeño como director del Museo de Ciencias Naturales de Uruguay. Soy consultor del Consejo para temas de biodiversidad y también capacitador de guía de turismo en temas de paleontología y ciencia de la tierra en el Museo de Buenos. He venido por invitación del profesor Carlos Jiménez para hacer un pequeño análisis sobre la importancia de la paleontología. Y vamos a empezar pues diciendo de que la paleontología es una ciencia, quizá desconocida y muy incipiente en nuestro país, pero que en otros lugares se viene ejerciendo hace más de 100 años. Para conocer un poco más de la paleontología, que para muchos de nosotros nos suena como a receta, vamos a descomponerla etimológicamente. La palabra paleontología está compuesta por 3 vocablos griegos: paleo, que significa antiguo; onto, que significa ser; y logo, que significa estudio, tratado, ¿verdad? Por lo tanto, la paleontología es la ciencia que estudia los seres antiguos, también como lo conocía como la ciencia de las extinciones, para que quede más claro. ¿Cómo se puede estudiar si a los organismos que ya se extinguieron? Lo hace a través de los fósiles. ¿Y qué cosas son los fósiles? Los fósiles son los restos de lo que alguna vez fluía. Los fósiles, como decía el arqueólogo, también son considerados patrimonio cultural. Por lo tanto,
existe un tráfico de fósiles que debe, sobre todo en la provincia de Urubamba, que seguramente se produce por desconocimiento, más que por querer hacer daño, ¿no? Es un desconocimiento seguramente. Como dijimos, son los restos de lo que alguna vez tuvo vida, pero también son considerados fósiles restos de la actividad vital de los organismos, como las huellas, el excremento, el polen, etc. Tipos de fosilización. Encontramos, por ejemplo, en la provincia de Urubamba fósiles de diferentes formas, de diferentes tipos de animales, de diferentes tipos de fosilización. Tenemos la momificación. Se considera momificación cuando se preservan las partes blandas, como la piel, los intestinos, y eso se produce por lo general con los insectos atrapados en agua, como los mamuts que están atrapados en el hielo, que se conserva la piel, se conserva todo. Para que un organismo sea considerado fósil debe tener una antigüedad mayor a 10.000 años. De 10.000 años para atrás son considerados fósiles. De 10.000 años para adelante son considerados restos óseos. El duripártico existe, por ejemplo, en la composición de los dientes, un mineral llamado apatita, que es la parte más dura, la que conocemos comúnmente como esmalte. Esas partes a veces en animales como los tiburones, los megalodones que vivieron hace 5 o 10 millones de años todavía se conservan. Tenemos la compresión carbonosa, que es la eliminación de agua y nitrógeno del material vivo, quedando una película carbonosa como los perfiles de las hojas. La carbonización se produce por una acción de calor, convirtiéndose las partes celulares en carbón que se hacen más resistentes a la descomposición. Las improntas o impresiones, la petrificación y los muelles. Dentro de los tipos de fosilización, los más comunes que encontramos siempre son la petrificación y los CATs. Los CATs son réplicas que se forman de los organismos. En algunos casos los organismos desaparecen y dejan en su lugar un enorme forado. Ese forado se rellena con sedimento y se convierte en una réplica del fósil. Dependiendo del tamaño del grano de sedimento, algunas réplicas conservan hasta el 100% de la similitud del fósil que desapareció. En otros casos solamente se conservan algunos restos nada más, porque las partes más pequeñas se obliteran, se tapan. La historia de la biosfera. Vamos a conocer un poquito más acerca de los procesos que se sucedieron a través del tiempo. A nuestro planeta se le calcula una antigüedad de 4.600 millones de años. Para un mejor estudio, los geólogos lo han dividido en partes, en tiempos geológicos, en tiempos para un mejor estudio. Como les decía, los restos fósiles más antiguos encontrados tienen una antigüedad de 3.800 millones de años, que en tiempo geológico es casi a la par de la formación del planeta. Estos restos fosilizados más antiguos, llamados estromatolitos, son estructuras estratificadas como consecuencia de la sintetización de organismos unicelulares, en este caso de cianobacterias, que son organismos fotosintéticos, como las plantas actuales, ¿no? Para los estudiantes, ¿ustedes recuerdan lo que es la fotosíntesis de las plantas, ¿no es cierto? ¿Recuerdan? Las plantas absorben monóxido de carbono y liberan oxígeno. Lo mismo hacen hasta la actualidad las bacterias, las cianobacterias. Las bacterias son organismos unicelulares y tienen una particularidad. Son células que no tienen núcleo. ¿Cierto? Conocemos las células, la parte de las células, el núcleo, la membrana, ¿no es cierto? Pues las cianobacterias, las células procariotas, no tienen núcleo. ¿Ya? Pueden formar colonias enormes de organismos unicelulares. 1.800 millones de años después, o sea, hace 1.800 millones de años atrás, aparecen las células eucariotas, que a diferencia de las anteriores, estas sí contienen núcleo celular y todo el material genético está dentro de la membrana celular.
A ese espacio de tiempo de 4.600 millones de años hasta los 600 millones de años se conoce como el eón proterozoico. Los eones son espacios de tiempo mucho más grandes que las eras geológicas, ¿no? Pero para un estudio más detallado, nosotros nos vamos a ocupar del eón fanerozoico o eón fosilífero, porque es a partir de ahí donde se encuentran los fósiles a estudiar. Las eras geológicas, como les decía anteriormente, la paleontología es una ciencia que abarca tanto temas de biología como de geología. Las eras geológicas, hablábamos del eón fanerozoico. El eón fanerozoico empieza en la era secundaria, hace unos 250 millones de años en el periodo Triásico y se prolonga hasta la actualidad, ¿no? Tenemos la era primaria que tiene diferentes periodos. Acá en Urubamba, por ejemplo, encontramos una rica fauna de moluscos, de invertebrados, de vertebrados, de plantas, de dinosaurios, de mamíferos. Todo un proceso evolutivo que abarca 40 millones de años. Desde el Cretácico terminal, lo que vemos en la parte de arriba, hasta el Paleógeno, el Oligoceno, hace unos 40 millones de años. Tenemos restos en la casa de la cultura, restos de dinosaurios saurópodos, de dinosaurios terópodos, de mamíferos, de invertebrados, que creo merecen un poco más de atención por parte de las autoridades. El patrimonio paleontológico con el que cuenta la provincia de Urubamba es realmente impresionante. Y se los digo sin temor a equivocar, de que Urubamba podría merecer ser llamada la capital paleontológica del norte del Perú, porque el patrimonio y la riqueza paleontológica con la que cuenta es realmente impresionante. La deriva continental. Lo que nosotros vemos a nuestro alrededor, las montañas, todo lo que nos rodea, no siempre estuvo ahí. Tenemos vestigios de que Urubamba en algún momento estuvo bajo el mar. Tenemos fósiles de invertebrados marinos, fósiles de peces, por lo tanto, el registro fósil nos da una idea de los cambios que se sucedieron en este territorio a través del tiempo, desde que fue un fondo marino hasta que quedan valles enormes en una fauna increíble, pasando por momentos en los que fue laguna de agua dulce, lagunas de agua salada. Tenemos restos de tortugas marinas de hace 80 millones de años, tenemos tortugas de agua dulce de hace 40 millones de años, mamíferos de cuello largo muy similares a las alpacas, a las llamas que vemos ahora, pero mucho más grandes. El detalle más importante y quizá el que más llame la atención en el tema de la paleontología, y creo que muchos de nosotros lo relacionamos, ¿no?, es sin duda con el tema de los dinosaurios, ¿no? En Urubamba, particularmente quien les habla, ha hecho el hallazgo de al menos 3 especies de dinosaurios. Un dinosaurio de cuello largo llamado dinosaurios herbívoros y dinosaurios carnívoros más pequeños, como los famosos raptores que se veían en las películas del Parque Jurásico, ¿no? Ya tenemos una fauna de dinosaurios, tenemos sin duda, pero muchos se preguntarán, ¿y de dónde aparecieron los dinosaurios? Los dinosaurios se agrupan en 4 diferentes tipos o especies. Los dinosaurios terópodos, que son los carnívoros, como el tiranosaurio rex, pero que en realidad el tiranosaurio rex es fauna del hemisferio norte, que acá en América del Sur.
Tenemos los antropomorfos, de los cuales pueden apreciar el homóplato de un dinosaurio en la Casa de la Cultura, que quizás muchos de nosotros nunca visitamos la Casa de la Cultura de Corona, pero ahí van a encontrar vestigios de esos maravillosos animales. Los pireóforos, que son animales dinosaurios blindados, y los neornitistas, que son animales conocidos como pico de paca. Toda la fauna que ustedes están apreciando ahí fue lo que hubo en Cubana, aunque ustedes no lo crean. Dinosaurios terópodos, saurópodos, anquilosaurios, blindados, neornitistas, y ahí lo que falta son los dinosaurios acalados, ¿no? Y como conclusiones, cualquier pregunta que ustedes quieran hacer, estamos aptos para responder. La paleontología es la ciencia natural que interpreta el pasado de la vida sobre la Tierra a través de los fósiles. Como ya les dijimos, los fósiles son los restos de los fósiles. Se encuadra dentro de las ciencias naturales, posee doctrina propia y comparte fundamentos y métodos con la geología y la biología. Entre sus objetivos están, además de la reconstrucción de los seres vivos, el estudio de su origen en el tiempo, evolución y filogenia, de las relaciones entre ellos y con su entorno, lo que es la paleoecología, evolución de la biosfera, de su distribución espacial y migratoria.